fundamental es recuperar no solo que los venezolanos somos el mismo pueblo, sino además que hay que actuar para que la economía funcione, para que los más pobres, los que menos tienen, no se sientan desvalidos, para la recuperación de la industria petrolera, para producir las condiciones de desarrollo y un clima político de alternabilidad. Quiere decir que tú dices lo que tú quieres, como oposición al gobierno, cambia, como lo fue antes. Como debe ser. Y en vez de la golpiza, de la confrontación, tener debates democráticos. Hay que superar la lucha suma cero. Así es. La lucha suma cero no es democrática en ninguna parte. Claro, la golpiza. Ahora fíjate, tú comentabas en el anterior segmento que hay como una especie de silencio expectante, que la gente no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo le digo a quienes están pensando así que recordemos que este asunto ya estuvo resuelto en el 2015, cuando las fuerzas que nos oponemos al gobierno obtuvimos 8.3 millones de votos, cerca del 60%, del 58 y tanto por ciento. 57.8%. O 58, bueno, 57.8%. Que ha podido ser mayor de no haber sido que la cúpula de los partidos que manejaban a la MUD impusieron una fórmula electoral pasando por bola al resto de la sociedad que quería escoger sus candidatos. Así es. Esa elección del 2015 era el momento para un recambio en el liderazgo, para un relevo en el liderazgo, y ellos lo impidieron. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Bueno, que no hubo líderes que condujeran a la sociedad, que impugnaba la actitud de atropello permanente del gobierno, que pretendió incluso liquidar a la Asamblea Nacional elegida. Esa es parte de las cosas que a mí me han distanciado de ellos. Entonces, sí es posible, porque en aquel momento hubo un reconocimiento de resultados, incluso un reconocimiento prematuro, Kiko, porque a las 9 y tantos minutos de la noche ya había salido la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral a reconocer el resultado que todos sabemos que se produjo ese día. Yo creo que exactamente eso es lo que va a pasar en las elecciones del 28 de junio. Pero Maduro dijo después de esa elección, no volvemos a perder elecciones, y no las han perdido. Porque ellos siempre, yo pongo el ejemplo de Daca. Bueno, Capriles, después que le pierde la elección por un margen muy chiquito frente a Maduro, convierte la elección municipal que venía después del 2013 en un referéndum. En un referéndum. Y ellos con Daca ganaron la elección. Claro. Y siempre hacen jugadas muy hábiles, que son el dominio de la política, que son parte de la política, Kiko, la cual dividen a la oposición. Yo creo que ahorita no hay DACA que valga. Yo creo que la situación es muy clara. O sea, Venezuela nunca había atravesado. Y si ponte que el TCJ agarra y el recurso que metieron Brito y Rátil lo agarra y dice, bueno, volamos la tarjeta o qué sé yo. ¿Y por qué no lo han hecho? Bueno, hay gente hay varias teorías sobre eso, ¿no? Por lo menos, este señor, ¿cómo se llama el calvo? Pérez Pirela sostiene, me contaba Carlos Raúl, yo te lo iba a referir, que el gobierno va a ganar las elecciones y la oposición no lo va a reconocer. Y la va a ganar porque ellos confían en su maquinaria y en que ¿Y dónde estuvo esa maquinaria el día del referéndum del Esequibo? Bueno, ellos dicen que sacaron 10 millones de votos. Bueno, pero todo el mundo sabe que no votaron ni siquiera 2 millones de personas. Pero el CNE dijo que... O sea, los observadores de la política, como es tu caso, el mío, tú como periodista y yo como político, sabemos que ahí fueron los gritos del silencio. Bueno, y la Fuerza Armada, que la usan mucho ellos para asustar, para amedrentar, es testigo de excepción de que ahí no se movilizó nadie, a pesar de que era un tema del más alto interés nacional. Pero ven acá, yo te difiero de ese argumento. Yo no sé, ni me voy a poner a discutir cuántos votos se sacaron o no, porque eso lo que genera es desconfianza en el voto y en el sistema electoral. Pero lo cierto es que ahí se generaron dos impresiones, la que produjo los centros vacíos, utilizada por los sectores de la oposición para decir que no votó nadie, sobre todo los radicales, y la que el gobierno dijo que votaron 10 millones y que el país, bueno, había reconocido la política del gobierno frente a Guyana. Ahora, el tema sobre el hecho electoral y sobre las posibilidades de que pueda ocurrir cambios, las encuestas lo están poniendo en unos términos muy claros. Hay unos topes. Maduro tiene un tope que en Consultores 21
en las encuestas que hacen Ricardo Río en Barquisimeto y otras encuestas, está entre 30 y 35, y Edmundo González tiene un tope que está entre 40 y 45, y hay unos que lo elevan a 50. Topes. Esa es una diferencia que, según Pérez Pirela, la maquinaria del gobierno puede resolver en un día por la movilización que ellos hacen. Pero lo cierto de eso es que el gobierno genera, y está en Luis Vicente León, que lo escribe y dice, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. Mire, está en las encuestas. Yo creo que la oposición lo que tiene es que aplicar la misión Héctor Navarro, que me perdone el profesor Héctor Navarro que use su nombre como epónimo de esa misión, en el sentido de que si quien nos escucha está en contra de que este gobierno y esta crisis continúe, tiene un candidato por delante, que es el señor Edmundo González Urrutia, que el gobierno, yo no voy a decir ni siquiera hábilmente, inescrupulosamente abrió el abanico de posibilidades para confundir al elector y generar un fraccionamiento del voto opositor. Eso por una parte. Y desde el punto de vista de quienes dirigen la campaña de Edmundo González Urrutia, de la llamada plataforma unitaria y de los ciudadanos en general, aunque no estén empadronados en ninguno de sus partidos, cumplir con la cobertura del 100% del padrón electoral. No puede haber una mesa en la geografía nacional donde no esté presente un representante de la oposición que garantice que el voto que entre ese día en las máquinas se escrute a favor del candidato de la oposición. Si logramos eso, yo creo que la diferencia va a ser de 15, 20, 21 puntos de ventaja entre el candidato de la oposición, el candidato unitario de la oposición y el candidato del gobierno. Tú sabes que el gobierno, la gente dirá, bueno, Kiko, ¿por qué defiendes al gobierno? Ay, Dios mío, porque a mí no me pagan aquí por hacer campaña, yo tengo que hacer periodismo. Fíjate, el gobierno tiene el carnet de la patria, que es la data más importante del país, tiene 17, 18 millones de personas. Y en el carnet de la patria, aparte de darte los bonos y todos los recursos y la cosa, es un sistema de comunicaciones que pregunta cosas, hace encuestas, mide. Entonces, el gobierno debe saber que eso que tú estás describiendo, lo que dicen las encuestas, está pasando. Debe saberlo. Y fíjate que Diosdado Cabello dice, nosotros no. Una expresión frente a estos mecanismos clientelares del gobierno: coma de la comida y óbreles el morral. Yo creo que hay más de uno, Rojito, que está empadronado en esas redes clientelares, laborales, sociales, que va a ir a votar, llevado por ellos, presionado por ellos, pero no va a votar por ellos. ¿Tú crees que el gobierno está débil, está fuerte, que se va a entregar, que está rendido, o que por el contrario va a pelear su...? Mira, el gobierno no va a entregar porque tenga un talante democrático. El gobierno va a entregar porque no tiene cómo no entregar. O sea, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. De tal manera que aquí la diferencia va a ser de tal magnitud, porque es un clamor del país la salida de este régimen que nos ha sumido en la crisis que estamos viviendo, que no hay forma ni manera de impedirlo. Ahora, debe ser inteligente la administración de esta realidad por parte de la oposición, y en ese sentido el señor Edmundo González Urrutia ha dado señales muy interesantes. Ha dicho que está dispuesto a reunirse con Maduro, que está dispuesto a llevar adelante una transición equilibrada. Yo creo que eso es lo que está esperando el país y eso es lo que tenemos que terminar haciendo. Vamos al corte, pero fíjate, después que la señora María Corina Machado dijo que iba a ser presidente ella y el señor Edmundo le abrió la puerta a eso, Padrino López declaró que quien no hubiese participado en el referéndum no podía ejercer cargos públicos, refiriéndose al que no hubiera respaldado al gobierno frente a la disputa con Guyana. ¿Por qué dijo eso? ¿Cuándo regresemos?